Hola, esta es la ayudantía 11. Aquí vamos a ver principalmente inventarios estocásticos o probabilísticos. Bueno, y vamos a hacer como pruebas ejercicios de prueba. Bueno, eso. Prueba 3, 2022, semestre 2. La empresa Juguetes se dedica a la venta de renas de peluche, los cuales vende durante todo el año en su tienda de la zona oriente. Las ranas son compradas en China y el tiempo de suministro asociado a cada pedido es de 5 semanas. Ya está importante el tiempo de suministro asociado a cada pedido. Bueno, lo voy a subrayar. Cada rana posee un costo de $10. El costo de adquisición es de $10. A su vez, por una orden, posee un costo de $1.230. Bueno, que es nuestro acá. $1.230. Signo de peso nomás. Y el costo de almacenamiento se calcula usando una tasa anual de costo de oportunidad equivalente al 10% del costo unitario. Ya, el costo de inventario es un 10% del costo de adquisición. Entonces sería 10 por 0,1. En los casos en donde la demanda no se satisface, existe un perjuicio de $4 por cada rana. Bueno, esa es la P, $4. De acuerdo con la estudio de la empresa, la demanda sigue una distribución normal de media 25 unidades y de división estándar 2 unidades. Bueno, voy a escribirlo así. Demanda con distribución normal de 25 y división estándar 2 unidades semanal. La empresa ha determinado que el tamaño de pie óptimo, a fin de minimizar los costos anuales esperados, es de 1.792 ranas. Entonces nos están dando al tiro el cubo óptimo, que es de 1.792. Y que nos preguntan, determina el punto de reorden asociado. Bueno, cuando nos preguntan el punto de reorden asociado, se refiere a que nos están preguntando el R, que en la fórmula del R es, bueno, la misma de siempre, la media más el Z por la división estándar. Y en este caso, nuestra incógnita sería el Z. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es todo para sacar el Z. A ver, punto de reorden. Lo que tenemos que hacer acá es usar esta fórmula de acá, porque tenemos todos estos, sacamos el 1 menos FDR, y con el 1 menos FDR, bueno, aquí la tabla que está acá abajo, que el 1 menos FDR en el fondo es el F de menos Z, es lo mismo por si acaso. Pillamos, no sé, por ejemplo, el F de menos Z de acá, nos da que, por ejemplo, este número, por si es un número, y entonces tendríamos que usar el Z de acá, y lo reemplazamos. Bueno, voy a hacerlo para que quede claro. Y a ver dónde está. Entonces tenemos que el 1 menos 1 menos f de r es igual al q por el h partido de p por el m. Y bueno, es la fórmula, como les dije, estoy jugando esta fórmula de acá, por si acaso. Entonces, todavía no sacamos la Andrés, que me falta. Bueno, nos dicen por enunciado que es de 25, la demanda sigue una distribución normal de media 25 unidades. Y tenemos que un año tiene 52 semanas, entonces sería 25 por 52, como para calcular la demanda anual, que sería de 1.300. Y para este cálculo no consideramos la división estándar, porque en el fondo como que se reitera tantas veces que se anula. Como que si repite el proceso 25, 52 veces, ya como que en el fondo va a ganar siempre la media, ¿no? La división estándar no va a ser notoria. Por eso es como se calcula así. Ya, entonces tenemos 1 menos f de r. Tenemos que el co-optimo era 1.792, por el h que era 1, el p que es 4, y por los 1.300. F de 792. Ya este número nos da 0.344, que en el fondo este es lo mismo que f de menos r, o también la otra manera de verlo es que es despejar esto en el fondo. Que, a ver, sería 1 menos s
que es f de r es igual a 0.65. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar el f de 1 menos f de r de 0.34, bueno, que es el mismo de f de menos r de 0.34, o el f de r de 0.65, que estos son equivalentes, en realidad. Y a ver, por ejemplo, aquí que tenemos que el del 0.34, ya. Aquí buscamos en los del f de menos z, que era 0.34, ¿cierto? Después, 0.34 es, que son hartos números, entonces cuesta buscar 0.34. Y este sería el de acá, sí, el de acá el que está más cerca, lo que nos da un z de 0.4, y como les dije, el FDR, que en el fondo el f de z es el 0.65, como que todo calza en el fondo. Entonces nos da un z de 0.4. ¿Y para qué estamos calculando el z, como les digo? Para usar la forma del R, del punto de reorden asociado. Entonces, ahora tenemos R, que es igual al mu, que es la media, más z por la división estándar. Y lo que hay que hacer aquí es R es igual a la media, que era 25. Y el dato importante que les dije al principio es este de acá, que el tiempo de suministro asociado acá pide 5 semanas. Estas 5 semanas se ven reflejadas en el cálculo, bueno, así. En el fondo hay que sumárselo, o sea, multiplicárselo a la media por 5, porque estamos hablando de semanas, con el z, 0.4, por la división estándar, que lo mejor siempre es dejarlo en raíz todo, que era división estándar 2 unidades. Entonces aquí 2 al cuadrado. Y para hacer el retardo del suministro, también hay que agregárselo a la división estándar, pero dentro de la raíz. Por eso lo escribí en raíz dentro. Entonces, este número les debería dar 5 por 5. 126.78 punto de reorden. En el fondo, cuando tengo 126.78 unidades, o 127 o 126 como lo justifiquen, tendremos que hacer de nuevo el pedido. A eso se refiere. Ahí estaría. Ahí sí. Sí. Y bueno, eso. Y ahora una pregunta, determine el nivel de servicio tipo 2 eh, asociado. Bueno, cuando se refiere a que cuando nos pregunten el nivel de servicio de tipo 2 lo están preguntando en el fondo por el beta, que como les recuerdo, el nivel de servicio de tipo 2 es el porcentaje de demanda servida a tiempo. Bueno, aquí está, como beta. Entonces, nuestra incógnita en este ejercicio, bueno, si no lo tienen claro, es el beta. ¿Ya? Y por otro lado, en el fondo tenemos que sacar el beta, bueno, de la ecuación. Y podemos empezar por usando esta fórmula de acá. El NDR, que es igual al deviación estándar por el LDZ. Que bueno, por si acaso si no lo tenían claro, aquí este es un modelo de estocástico, estos son distintos tipos de modelo como estocástico igual. Entonces, esta fórmula, o sea, el nivel de servicio tipo 1 aplica también esta parte de acá, igual que este aplica esto. Entonces pueden usar las fórmulas de este acá y de este acá. No pueden mezclar estos dos nomás en realidad. Eso sería. Ya. Entonces, tenemos que usar NDR, que es igual a división estándar por LDZ. Que queremos calcular esta fórmula para después reemplazar el NDR acá y poder despejar beta, por si acaso. Y nos faltaría el LDZ, pero como delante sacamos el Z, este tiene también en la tabla atribuido un LDZ. Entonces tenemos que ver a la tabla. Y el Z es 0.4 y el LDZ, ¿dónde está? 0.23. Aquí 0.23.
Ya, entonces, ahí tenemos que la desviación estándar, que era 2 al cuadrado, por 5 que son las semanas de retraso, como lo había comentado. Entonces aquí tenemos que hacer NDR, que NDR igual son las unidades como perdidas que tengo, o las que no satisfacen, así se dice. Entonces, lo satisfago. Espera, eso fue. Entonces, 2 al cuadrado por 5 que es importante esto de las semanas de retraso, para que lo tengan siempre en cuenta, porque si no, bueno, directamente lo tienen mal. Entonces aquí llegué a reemplazar nomás. Y teníamos que por el ejercicio anterior, nuestro Q era de 1792. Entonces, ahora tenemos que usar esta fórmula. N de R igual a Q, 1 menos beta. Y entonces, N de R partido Q, 1 menos. Y entonces ahora beta es igual a 1 menos N de R partido Q. Es igual a 1 menos 1,03 partido 1792. Ahí que me falta espacio, ya correcto. Y nos da el beta que es 0,9994. Es decir, que tengo un nivel de servicio del 99,4%. Y bueno, entonces ahí estaría este ejercicio del nivel de servicio tipo 2, que como lo recuerdo es el porcentaje de demanda servida a tiempo, es decir, que sirvo en este caso el 99,4% de la demanda. Y bueno, ver, como recapitulando este ejercicio, lo primero que hice fue despejar de aquí el NDR para después utilizarlo acá, en esta forma de acá, y poder despejar el beta, que el beta es lo que nos pregunta. Bueno, y el LDZ, que lo saqué del ejercicio anterior cuando calculamos el Z, que lo revisé con la tabla. Bueno, eso. Y ahora considere, ahora que la empresa desea un 1% de los ciclos tenga ruptura. Determina el tamaño del lote óptimo y el punto de reorden asociado a la política que permita cumplir con lo pedido. Y en el fondo este de acá, que cuando nos dicen 1% de los ciclos que tenga ruptura, no están hablando del FDR, por si acaso. FDR, que es igual a 0,01, que es igual a ciclos sin ruptura. Disculpe, no, el FDR es me confundí acá, perdónenme. El FDR es el porcentaje de los ciclos que no tienen ruptura. Entonces, los ciclos que tengan ruptura es el 1 menos FDR, y por ende el FDR es 0,99. Porque, bueno, como expliqué, el FDR es que el 99 de los, o sea, el 99% de los ciclos no tenga ruptura. Y aquí no están hablando de los que tengan ruptura. Así que eso. Y nos preguntan por determinar el tamaño del lote óptimo y el punto de reorden asociado a la política que permita cumplir con lo pedido. Ya, entonces, bueno, aquí lo mismo. El punto de reorden se calcula como el R, que es igual a la media, hace la desviación estándar por el Z, o Z por la desviación estándar, que es lo mismo. Y eh, nos faltaría calcular el Z. Bueno, que aquí ya tenemos los ciclos con ruptura, o sea, ciclos sin ruptura, disculpe, que me confundo. Y de esta tabla tenemos que sacar el Z, que es lo más importante. Entonces tenemos que nuestro f de z, o sea, nuestro FDR, que es lo mismo que el f de z en la tabla de acá, es del 99%. Entonces, aquí nos tenemos que ir acá. Y nos da un Z de 2 punto, o sea, 2,325. Entonces, aquí, 2,325. Ya. Y ahora llegar a reemplazar más, porque ya teníamos que la media
era de 25, y aquí de nuevo hay que integrar la tardancia, en el fondo, que se demora 5, que todo este 5, bueno, si no han perdido, este 5 de acá viene de que el tiempo de suministro asociado acá viene de 5 semanas. Entonces, para incluir ese tiempo de retraso, se incluye así que se le agrega la media y la división estándar. Entonces sería más z, que es 2.325 por la división estándar, que es la raíz de 2 al cuadrado por 5, que se incluye dentro de la raíz, por si acaso. Porque piensen lo que si no tuvieran en cuenta estos periodos de retraso, siempre quedaría corto con la demanda, porque no lo estaría incluyendo y se demorarían en entrar al pedido. Y ahí esto nos daría de 135.28 unidades, que en el fondo significa que cuando tenga 135.28 unidades, tengo que de nuevo hacer un pedido. O 135, 136, como lo justifiquen. Y nos preguntan también el tamaño del lote óptimo. Entonces, aquí es simplemente ocupar la misma fórmula que estamos ocupando siempre, de 2 por lambda por k partido h. Y aquí tenemos que es 2 por, era 25, por las 52 semanas que la demanda, que bueno, queda 1300, pero da lo mismo en el fondo. Este es 1300 por k, que k era, a ver, 1230, partido 1. Y este Q les debería dar 1788.3, que este sería el tamaño del lote óptimo. Es decir, que cada vez que hago un pedido, pido 1788.3 unidades. Bueno, eso con este ejercicio. Vamos al siguiente. Un restaurante de comida rápida ha optado por modificar su sistema de preparación y venta de almuerzos, los alimentos, y dedicarse al floreciente negocio de la comida rápida vegana. El modelo planteó al siguiente. Los trabajadores preparan un número de ensaladas durante las mañanas que dejarán preparadas. Durante la hora de almuerzo, estos mismos trabajadores venderán las ensaladas preparadas y por las tardes las saldarán a un precio reducido para así a la mañana siguiente tener la venta únicamente de productos frescos. Un estudio le permitió llegar a la conclusión que el precio de la ensalada será aproximadamente de 725 pesos por ensalada, que el precio de la venta será de 3.000 pesos y que podrá vender toda la ensalada sobrante a un precio promedio de 272 pesos por ensalada. Bueno, la primera pregunta. Suponga que las ventas de ensalada diaria sea una distribución normal de media reciente y hubieran sido 1.600. ¿Cuál es el número óptimo de ensalada a preparar? En este caso, si se busca minimizar el costo esperado. Bueno, este es un problema del news vendor. O sea, principalmente para que se den cuenta que un problema de news vendor es que nos dan los precios de venta más los precios de compra y los precios de reventa. Que casi siempre cuando nos dan esas tres es porque tenemos que usar la razón crítica al news vendor. Que tenemos, como he comentado la John pasada, los costos de undercost y los de overcost. Los costos de undercost es cuando me quedo debajo de la demanda, es decir, que no alcance a vender unidades. Por lo que en el fondo es como si nunca hubiera concretado la venta, entonces para calcularlo tengo que colocar el precio de venta menos lo que me costó comprarlo o hacerlo. En el fondo es como simular la venta, que no tuve. 725. Esto debería dar 2.275. El costo de overcost es lo contrario en el fondo. ¿Qué pasa si me pasé y tengo que revenderlo más barato? Que en este caso a mí me cuesta 725 pesos hacer la ensalada y que, bueno, la revenda es 272 pesos. Esto da 453. Bueno, y con eso podemos calcular la razón crítica que está de acá. Y esto da 0.833. Bueno, aquí ya tenemos la razón crítica. Bueno, y también nos están dando la media, que es pronunciado 300, y la varianza, o bueno, división estándar voy a colocar, que es la raíz de 1.600. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula. A ver esto acá.
o utilizar la fórmula de siempre, que el punto de reorden igual a la media más z por la división estándar. Y aquí nos faltaría el z, que en el fondo lo vamos a sacar con la razón crítica. Que aquí tenemos que buscar en la tabla el f de q de 0.833. Entonces, de nuevo, nos vamos a la tabla y aquí tendríamos que buscar el f de z. Era 0.88, creo. A ver, se me olvidó. Sí, 0.83. 0.83. Ya, este sería como el que más se le acerca. Entonces, este tiene un z asignado de 0.95. Por lo tanto, nuestro z es de 0.95. Y ahora ya tenemos todos los ingredientes para calcularlo directo. Ahí, a ver, importante. Bueno, en este caso no hay ningún tipo de retraso en el pedido de la ensalada, entonces no se le incluye nada como multiplicarlo como en el ejercicio anterior. Entonces aquí más 0.95 por la raíz de 1600. Entonces aquí 300 más. Entonces esto nos daría un R de 338. A ver, creo que en la pauta, a ver, déjame revisar. Bueno, la cosa es que tal vez en la pauta daba 339, pero en el fondo es porque ellos tal vez ocuparon un f de z menos exacto o más exacto que el mío, pero en el fondo es el procedimiento. Ya. Entonces, ahora, suponga que no tiene clara la distribución de la demanda de ensaladas diarias, por lo que opta por pensar que la demanda está entre las 225 y las 369 ensaladas, ambos valores incluidos, y que cada valor tiene igual probabilidad. ¿Cuál es el número óptimo de ensalada preparar en este caso si se busca minimizar el costo esperado? Y a ver, nos están diciendo que la demanda está entre 225 y 369. Es decir, que tengo 369, 225, más uno posibilidades. Es decir, del 225, los números que hay entre el 225 y 369. Eso serían 220, 269 más 225 más 1. Te darían que hay 145 posibilidades. Y le agrego el uno por si acaso, porque, por ejemplo, piensen cuántos números hay del 10 al uno. Y en el fondo, entre el 10 y el uno hay 10 números, pero si hacen 10 menos uno le quedan 9. Entonces tienen que siempre sumarle 1. Por eso está ese número. Y ya, entonces, bueno, cada valor tiene igual probabilidad. Entonces nos dicen que, en el fondo, que cada valor de estos, cada valor de estos tiene cada valor de estos 145 valores tiene 1 partido 145 de probabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es el número óptimo de ensalada a preparar en este caso si se busca minimizar el costo esperado? ¿Ya? Y entonces, también lo que tenemos era nuestra razón crítica, que la calculamos delante acá, que era el f de q, que es 0.83. Entonces aquí lo que podrían hacer es simplemente porque en el fondo están buscando el acumulado del 83% en qué se ubicaría, es decir, como el número de las 340 ensaladas, 300 ensaladas, etcétera. Es como en esto de las tablas de la ayudantía pasada, creo, pero ahora es con números equiprobables o con datos equiprobables. Entonces lo más fácil en el fondo aquí sería hacer esto. Es que tengo 145 de datos equiprobables, que en el fondo es el 100%, que aquí nomás voy a hacer simple regla de 3 y estoy buscando el 83% de esos 145 datos que tengo. Bueno, aquí es 145 por 83.3 partido 100. Me da 120.785. Ya, entonces, esto significa que tengo que coger la ensalada
posicionada en el 120 lugar, desde donde empieza a contar. En el fondo, estamos empezando a contar el top 25. Entonces, a este número le tendría que sumar el 225. Aquí, más 225, que nos daría 345,7. Que en el fondo, este sería el número óptimo de ensalada a preparar. Vamos a preparar. Que esto en el fondo es lo mismo o sea, que la llantía pasada con las tablas de probabilidad, pero aquí es como que se calculó directo, entre comillas. Bueno, vamos con el siguiente. A ver. Inventarios 4. La demanda de lápices pasta en las oficinas de la universidad sigue una distribución normal, con una media de 100 unidades al mes y una división estándar de 70 unidades. La universidad compra un lápiz a 500 pesos y el proveedor tarda 2 meses en entregar. Bueno, de nuevo voy a subrayar el dato de que está importante. El contador estima que hacer un pedido cuesta 75.000 pesos. Este costo tiene en cuenta el tiempo, bueno, en todo ese párrafo, tiempo el empleo al llevar a cabo los trámites de inicio de pedido y relacionado del mismo. El contador sugiere también utilizar una tasa anual del 30% del valor del producto para determinar los costos de inventario. Los costos de faltantes se considera que si a 1.000 pesos por lápiz, que representa el costo de buscar maneras alternativas de suplir la falta del lápiz, incluyendo la compra fuera de la universidad del mismo. Bueno, la primera pregunta. Determine el valor del punto de pedido si se desea únicamente que en el 1% de los ciclos de abastecimiento haya faltantes de inventario. Bueno, primero hay que extraer todos los datos de los enunciados. La universidad sigue una distribución normal con una media de 100 unidades. La media, que es de 100 unidades, y es un estándar de 70. El inicial le compra los lápices a 500 pesos, ya el costo de adquisición es de 500 pesos. El contador estima que hacer un pedido cuesta 75.000 pesos, costo de emisión. El contador sugiere también utilizar una tasa anual del 30% del valor del producto para determinar los costos de inventario. Entonces aquí el H sería los 500 por 0,3. Los 150. El costo de faltante se considera que igual a 1.000 pesos. Ya. Entonces el costo de faltante, que en el fondo nuestro P, como P minúscula, que era 1.000 pesos. Bueno, y esos serían todos los datos ya. Nos preguntan determina el valor del punto de pedido si se desea que únicamente en 1% de los ciclos de abastecimiento haya faltante de inventario. Bueno, aquí en el fondo lo que nos están preguntando, escribirlo acá, o sea, lo que nos están diciendo que si se desea que únicamente en 1% de los ciclos de abastecimiento haya faltante de inventario, nos están dando nuestro F de R o de Z, que en el fondo es lo mismo, que es del 0,99%, que como lo mismo que le expliqué en algún ejercicio anterior, es que tengamos como 95% de demanda satisfecha, 99% de demanda satisfecha. Bueno, con este F de Z, bueno, y lo mismo de siempre, que aquí nos estamos dando el R, que es U más Z por la división estándar. Entonces, a través de este F de Z o F de R, que en el fondo aquí es lo mismo, tenemos que buscar el Z. Entonces nos vamos a la tabla de nuevo. F de Z, el 99%. Ya nos da que es 2,35. Z es igual a 2,35. Ya, entonces ahora nuestro R va a ser igual a la media, que es 100. Y bueno, nos decían que tenía un retraso de 2 meses en entregarlo. Entonces aquí lo mismo, aquí tengo que aplicarle los 2 meses, ya que igual la media y la versión estándar están en el mes, entonces se aplica directo. Por los 2 meses más 2,35, bueno, aquí me falta espacio, con la raíz de 70 por los 2 meses de retraso. Entonces esto
A ver. Ay, aquí me faltó el cuadrado. A ver, aquí. Que en el fondo del cuadrado me faltó porque la división estándar es 70. Entonces, como para dejarlo, tendría que, o sea, para dejarlo igual es raíz y el cuadrado. 100 por 2. Al cuadrado por 2. Esto da un punto de reorden, o sea, valor del punto de pío de 432,6. Bueno, así sería este ejercicio. Ya vamos así. Bueno, vamos con el ejercicio B. Que determine conjuntamente el tamaño del lote óptimo y el punto de pedido para minimizar los costes totales asociados a la gestión de inventario. Bueno, este tipo de ejercicios en específico son ejercicios como iterativos. En el fondo, el primer paso es calcular Q. Calcular Q. Después tendrán que calcular el 1 menos FDR, para con eso sacar el Z, con el 1 menos FDR, ven Z en la tabla, ven Z en la tabla, o sea, ven el L de Z en la tabla, L de Z en la tabla, y después con ese L de Z en la tabla, tienen que calcular el NDR, calcular NDR. Y finalmente recalcular, que serían como los pasos como para este tipo de ejercicio de minimizar los costes totales asociados a la gestión de inventario. Entonces, bueno, y aquí dejé la fórmula, como que estas son las fórmulas para cada cosa. Con el caso especial de que, por ejemplo, a ver, que el primer paso que calcular Q, dependiendo de la información que nos den, lo calculan con esta fórmula o con esta, que es en realidad dependiendo si ya tienen el NDR o no. Sería como eso. Entonces tenemos que calcular Q y nosotros si tenemos el NDR, en nuestro caso en específico. ¿Por qué? Porque, a ver, del ejercicio pasado teníamos el que es que es 2,35, que esta a su vez, bueno, y tenemos también que el NDR es igual a la división estándar por L de Z, y el Z tiene un L de Z asociado, entonces lo vamos a buscar. Aquí L de Z era 2,35. Y entonces, 2,35. Entonces tenemos que el L de Z es 0,003. Y deja copiado este que lo vamos a ocupar harta. L de Z 0,003. Este acá. Ya. Era 0,003, sí. Entonces, tenemos que nuestro R es igual a la división estándar, que nosotros por enunciado teníamos que era 70. Ahí está. Pero tenemos que dejarla en raíz y multiplicarla por lo que tarda el proveedor en entregarnos la unidad, que serían 2 meses, por 0,003. Entonces nos daría que el NDR 0,296. Ya, y con este NDR,
Bueno, y también tenemos por enunciado que el P es el costo faltante, que en el fondo el costo de no suplir la demanda, se considera que igual a 1.000 pesos por lado. Entonces nuestro P es de 1.000 pesos. Y ahora tenemos que calcular el Q con esta fórmula de acá. Que Q es igual al 2 por lambda, que lambda era 1.200, sí, 1.200. Por el coste de emisión, que era 75.000, más 2.000 de coste faltante por el NDR. Sí, 0.296. Esto en raíz y lo divido en el H, 350. A ver, entonces, 2 por nos da 1097.6. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer Q y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. Entonces, primer paso, tenemos que calcular un 1 menos FDR. Siguiente paso, digo, 1 menos FDR, que es igual a Q, este de acá. Bueno, aquí llegamos y reemplazamos, que el Q que acabamos de calcular, 1097.6 por el H, que era 150, partido, coste faltante, que es 1.000, por la demanda, que era 1.200. Y entonces nos da que 1 menos FDR es igual a 0.1372. Y a través de este, bueno, que este es lo mismo que decir FD menos R, a través de eso tenemos que sacar el LDZ. Entonces vamos a la tabla, que la tengo acá al lado, del LD menos, o sea, del FD menos R tenemos que buscar el LDZ correspondiente, que tenemos que buscar en esta tabla el 0.1372. Entonces, a ver, mm, esperen. 0.372. Ya este es el número que más se le acerca, que tiene asignado un LD7 de 0.069. A ver, ¿dónde está? Estar seguro. Era punto 3. 0.69. Sí, este número de acá. Ya. Ese número de acá. Ya, entonces, ahora ya tenemos nuestro nuevo LDZ. Y con ese nuevo. Ay, déjame borrar esto. No quería borrar eso. Ahí, ya que borrar esto. Con este nuevo LDZ lo que tenemos que hacer es calcular el nuevo NDR, que como les recuerdo, NDR es un estándar por LDZ. Entonces, vamos, NDR es igual a 70 al cuadrado por 2, que es el retraso por el 0.069. Entonces ahora calculamos el nuevo NDR. Nos da 6.83. Ya con este número
tenemos que reemplazarlo en la fórmula de acá, que en el fondo aquí, en la iteración siempre lo único que nos cambia va a ser el NDR, por si acaso. Entonces, aquí vamos. La raíz es la misma, bueno, aquí voy a llegar y copiar todo estos datos ya lo sabemos, todo esto. En el fondo sería lo mismo de acá, lo único que cambia es la parte de acá. De hecho, lo voy a copiar para que sea más sencillo. Eh, Entonces, nada, 6.83. Voy a calcular nuevo. Que nuestro nuevo puede medir 144.23. Ya, entonces, ahora, ¿cómo sabemos separar? Porque en el fondo tenemos que iterar Q hasta cierto punto. Y nos dio que nuestro antiguo Q era de 1097, pero nuestro nuevo Q es de 1144. En el fondo nosotros decimos, ya esta diferencia es muy grande, entonces tenemos que seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos que hacer otra iteración más. Y si la próxima iteración, por ejemplo, da, no sé, 1145, 1147, como un número cerca del 1144, podemos decir que estamos en el Q óptimo. Que generalmente siempre le hacen a iterar 3 veces, como norma general, por si acaso. Pero puede pasar que le hagan iterar más, perfectamente. Ya, entonces, tenemos el Q, tenemos que sacar el 1 menos f de r, era, a ver, OHPH. OH, lambda, ¿no? Lambda, sí. Entonces, 1 menos f de r con el nuevo Q óptimo, este era 150, este número era 1000, por lambda, que cuánto era, 1200. Ahí. Que igual aquí el único número que cambia, como se dieron cuenta, del Q. Estos son como constantes, como pueden ver. Mm. Y entonces 1 menos f de r es igual a 144. Por 1200. Esto nos da 0.143. Ya, entonces, ahora con este, que en el fondo es el f de menos r, calculamos el LDZ, o sea, digo, lo buscamos en la tabla. Entonces aquí tenemos que buscar el f de menos z de ese 1.143. 0.143. 0. Bueno, y aquí buscar el número que más se acerca en realidad, porque rara vez van a encontrar como el exacto, que es 143. Ya digamos que el número que más se acerca es este, aunque perfectamente podríamos hacer el de abajo, igual, por si acaso. Que te da 141, este 146. Bueno, voy a escoger yo el 146, pero podríamos hacer perfectamente el de abajo, igual. Entonces, 0.072. Da. 0.076. Y ahora de nuevo hay que calcular el nuevo NDR con la fórmula, con esta fórmula de acá. Uy. NDR de la adición estándar por el LDZ. Y entonces, NDR es igual a 270 al cuadrado, todo esto en raíz por 2 por 0.076. NDR es igual.
7.52. Ya, entonces, ahora tenemos que recalcular que lo mismo, como les dije anteriormente, todo esto, este número, bueno, este número de acá, este de acá, el P, el H, todos se repiten menos la NDR. Entonces tienes que volver a escribir la fórmula, esta fórmula de acá, mm, pero haciendo el cambio del NDR. Bueno, ahora, voy a bajar esto. Y entonces, ahora tenemos que calcular un nuevo Q. 149.5. Este es nuestro nuevo Q. Y el anterior, ¿cuánto nos dio? 1144. Bueno, aquí ya podemos decir que estamos bastante cerca del antiguo Q. Entonces podemos decir que el pedido óptimo, o sea, la cantidad por pedido óptimo es 1149.5. Porque mira, podrían igual intentar otra iteración más y le saldría a lo más como 150, 1152 o 1047, incluso menos. Le puede llegar a dar como hasta cambiando los decimales. Cada vez que iteran esto, la gracia es que cada vez se va como dispersando menos. Entonces, cuando ya se disperse como algo relativamente poco, ya se paran ahí. Entonces, eso sería la ayudante de hoy. Bueno, a ver, recapitulando, en el fondo, bueno, aquí tendría que calcular primero el Q, que en verdad la mayoría de los ejercicios tienen que calcular el Q de esta manera, pero si ya les dan el NDR o les dan como el LDZ o el Z, que en el fondo es calcular indirectamente el NDR, lo tienen que hacer con eso. Y después tienen que calcular el 1 menos FDR con esta fórmula, y ya que con este FDR pueden calcular el LDZ en la tabla, y después con ese, que son hartos pasos, pero después con ese LDZ que sacaron a través del 1 menos FDR, tienen que calcular el nuevo FDR, NDR, y con eso tienen que irse a recalcular el Q. Y así sucesivamente hasta que el Q les dé lo menos diferenciado al anterior posible. Que en el fondo, entre más iteraciones hagan, como les repito, va a haber menos diferencia. Así que eso. Cualquier duda me escriben nomás.